Hace 10 minutos, triste noticia sobre Adamari López. Las cámaras están encendidas, los rumores no paran de crecer, y en las últimas horas, una noticia sacudió a miles de personas que crecieron, rieron y lloraron con ella. Adamari López, la mujer que durante décadas conquistó el corazón de millones con su carisma, su valentía y su sonrisa inquebrantable, hoy está en el centro de una ola de preocupación, misterio y tristeza. Sí, lo que estás a punto de escuchar ocurrió hace apenas unos minutos, y aunque muchos medios todavía no se atreven a decirlo públicamente, lo que se está comentando entre bastidores ha despertado alarmas tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. ¿Qué pasó realmente con Adamari? ¿Por qué algunos aseguran que ha tomado una de las decisiones más difíciles de su vida? ¿Y qué hay detrás de esas imágenes que empezaron a circular en redes sociales, donde se la ve visiblemente afectada, con los ojos llorosos y un mensaje enigmático en su mirada? Fuentes cercanas a su entorno aseguran que algo se rompió. Que hay más dolor del que ella ha querido mostrar. Y que esta vez, no se trata de una separación ni de un cambio de trabajo, sino de algo mucho más profundo. Algo que podría marcar un antes y un después en su historia. Mientras algunos portales especulan con un posible retiro inesperado, otros insisten en que hay temas de salud que aún no han sido confirmados oficialmente. Lo cierto es que la versión que circula entre algunos colegas de la industria es inquietante. Adamari estaría enfrentando una situación que la obligó a cancelar compromisos, suspender grabaciones y retirarse momentáneamente de la vida pública. ¿Está enferma? ¿Está huyendo del foco mediático? ¿O hay algo aún más delicado detrás de este repentino silencio? Este video está basado en hechos, declaraciones recientes y una profunda investigación de lo que no se está diciendo en los titulares principales. Y créeme, lo que descubrirás en los próximos minutos, cambiará por completo la forma en que ves a esta mujer admirable. Atención. Antes de continuar, si tú también creciste viendo a Adamari, si te emocionaste con su historia de lucha contra el cáncer, su transformación personal y sus momentos de gloria y dolor, te pido algo muy importante. Suscríbete ahora mismo a este canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización urgente sobre este y otros casos que están sacudiendo el mundo del espectáculo. Aquí no solo te informamos, aquí te contamos lo que nadie más se atreve a revelar. Porque lo que ocurrió hace apenas 10 minutos con Adamari López no es solo una triste noticia. Es el comienzo de una verdad que muchos intentarán ocultar, pero que aquí te contaremos completa. Antes de convertirse en la figura radiante de la televisión latina, antes de ser símbolo de resiliencia, de fuerza femenina y de ternura, hubo una niña. Una niña puertorriqueña de sonrisa luminosa y de silencios que escondían más de lo que muchos imaginan. Adamari López nació un 18 de mayo de 1971, en Humacao, Puerto Rico, en un hogar sencillo, lleno de amor, pero también de sacrificios. Su padre, un respetado promotor y gerente de radio, fue una figura clave, fue él quien le mostró el poder de la voz, el ritmo de las palabras y el valor de expresar emociones sin miedo. Desde muy pequeña, Adamari supo lo que era luchar. No por fama. No por dinero. Sino por atención, por espacio, por un lugar en el mundo donde pudiera brillar sin tener que apagar su esencia. A los 6 años, mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella se paraba frente a un espejo, imitaba conductoras de televisión, ensayaba saludos, y soñaba. Soñaba con estar en una pantalla no por vanidad, sino porque intuía, desde entonces, que tenía algo para decir. Algo para compartir. Fue en ese mismo año cuando su vida dio un giro, consiguió su primer papel como actriz infantil en la telenovela Cristina Bazán 1978, al lado de la mítica Joanna Rousselie. Nadie podía creer que aquella niña de mirada inquieta y movimientos decididos pudiera memorizar guiones con tal precisión, pero lo hacía. Como si actuar fuera su forma más pura de hablarle al mundo. Su madre la acompañaba a cada grabación. Y aunque muchas veces no había dinero suficiente para los trajes nuevos o para el transporte, siempre hubo determinación. Esa fuerza discreta que se transmite de generación en generación y que Adamari convirtió en bandera. Pero el camino no fue fácil. Hubo burlas. Rechazos.
Puertas que se cerraban por ser muy bajita, por no encajar en el molde de belleza que la industria exigía. Y sin embargo, ella insistía. A los 18 años, decide estudiar comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón, mientras sigue actuando en producciones locales. Dormía poco. Comía rápido. Y lloraba en silencio cuando los papeles no llegaban. Pero nunca se rindió. Fue en los años 90 cuando su carrera dio otro salto inesperado. Empezó a viajar a México, el país donde, años después, construiría gran parte de su fama. Allí, enfrentó el doble desafío de ser extranjera y mujer en una industria feroz. Pero también allí conoció lo mejor y lo peor del éxito. Participó en producciones como Amigas y Rivales, Cinti y Camila, ganando poco a poco el respeto de directores y productores. Su rostro, dulce pero fuerte, empezó a volverse familiar en los hogares latinoamericanos. Pero detrás de cámara, la batalla no había terminado. Su juventud fue marcada por inseguridades, expectativas familiares, presiones mediáticas, y una necesidad constante de demostrarse, y demostrarles a todos, que ella no era solo una actriz más. Que tenía algo diferente. Algo auténtico. Algo que no se podía enseñar, Alma. Hoy, pocos recuerdan cuántos obstáculos sorteó aquella niña de Humacao para llegar a la cima. Pero si miramos bien, aún podemos verla. En su sonrisa. En su forma de hablar. En su entrega total a cada proyecto. La niña sigue ahí. Solo que ahora, está de pie, y lista para contar su verdad. El amor llegó a su vida como una promesa luminosa. Y también, como una tormenta disfrazada de sol. Porque a veces, los cuentos de hadas no terminan en felices para siempre. A veces, dejan cicatrices que no se ven, pero duelen más que cualquier herida. Adamari López conoció el amor en medio de cámaras, reflectores y fama. Y quizás por eso, fue más difícil distinguir entre lo real y lo que solo parecía. Su relación más conocida y comentada fue con el cantante Luis Fonsi, un romance que parecía salido de una telenovela, dos figuras públicas, exitosas, bellas, carismáticas, unidas por algo más que pasión. Se amaban. Al menos, así lo creía ella. Los medios los mostraban como la pareja perfecta. Las revistas titulaban El amor verdadero sí existe. Y Adamari, en ese entonces, realmente lo creía. Hasta que la vida, le dio un golpe que ni los guiones más crueles se atreven a escribir. En 2005, en el momento más alto de su carrera y de su relación, Adamari fue diagnosticada con cáncer de mama. El mundo se le detuvo. Todo lo que antes era importante, las novelas, las alfombras rojas, la televisión, quedó en pausa. Porque ahora, la lucha era por algo más grande, su vida. Y fue ahí, en la habitación fría de un hospital, sin maquillaje, sin cámaras, donde descubrió la verdad más dolorosa, el amor, ese que parecía incondicional, empezó a desvanecerse. En varias entrevistas posteriores, Adamari confesó que durante su proceso de tratamiento se sintió sola. Aunque Luis Fonsi estuvo físicamente presente en muchos momentos, emocionalmente, ella sintió que algo había muerto antes de que el tratamiento terminara. El divorcio llegó en 2010. Y aunque muchos lo vieron venir, para ella fue una traición del alma. Me dijeron que ya no me deseaban como mujer, revelaría años más tarde, con voz entrecortada. Fue una de las confesiones más fuertes que una figura pública haya hecho jamás. Y también una de las más valientes. Adamari no lo dijo con rencor. Lo dijo con dolor. Y con la fuerza de quien ha tocado fondo, pero se niega a quedarse allí. Su batalla contra el cáncer terminó con victoria. Pero su corazón, tardó mucho más en sanar. Años después, encontró una nueva oportunidad en el amor con el bailarín español Tony Costa. La historia parecía diferente, más madurez, una hija en común, la pequeña Alaya, su gran milagro, y una conexión más tranquila. Pero ni siquiera esta relación estuvo exenta de desafíos. En 2021, la separación volvió a golpear su historia sentimental. Y una vez más, los rumores, las especulaciones y las miradas del mundo entero recayeron sobre ella. Pero ya no era la misma mujer de antes.
Porque esta vez, Adamari ya no lloraba en silencio, esta vez, hablaba. Con firmeza. Con dignidad. Y sobre todo, con la certeza de que su valor no dependía de un hombre, de una pareja, ni de una imagen. Hoy, Adamari López camina con cicatrices invisibles, pero también con una luz que solo tienen quienes han sobrevivido al dolor más profundo. No es una víctima. Es una guerrera. Y aunque el amor la haya herido más de una vez, también la ha hecho renacer, más fuerte, más sabia y más auténtica que nunca. Adamari López no volvió a la televisión como una estrella. Volvió como una superviviente. Después del cáncer, después del divorcio, después de los titulares dolorosos, muchos pensaron que ella no regresaría. Pero el escenario que una vez la aplaudió, estaba a punto de presenciar algo mucho más poderoso que un regreso, una resurrección. Fue en Un Nuevo Día, el matutino de Telemundo, donde Adamari reapareció, con esa sonrisa suave, pero ahora cargada de historia. Ya no era la actriz que interpretaba a la joven enamorada en las telenovelas, era la mujer que había vivido lo suficiente como para contarlo con verdad. Al principio, hubo dudas. Incluso dentro del medio. ¿La gente quiere ver a alguien con tanto pasado? ¿Podrá ella volver a conectar? Las preguntas eran frías. Pero su respuesta fue cálida, firme, imparable. En poco tiempo, Adamari se convirtió en el alma del programa. No por polémica. No por escándalos. Sino por su cercanía, su humanidad y su capacidad de conectar con una audiencia que también ha sufrido, que también ha amado, que también ha tenido que reconstruirse desde los escombros. Ella no hablaba como una celebridad. Hablaba como una amiga. Una hermana. Una madre. Y eso, no se puede fingir. Durante años, su presencia en Un Nuevo Día, y luego en Hoy Día, fue sinónimo de confianza. Su risa en las mañanas era un bálsamo para miles de mujeres latinas que, mientras preparaban el desayuno o iban al trabajo, veían en Adamari un espejo de su propia lucha diaria. Además, Adamari decidió abrir otro frente de batalla. Su salud física y emocional. Se embarcó en un proceso de transformación que fue mucho más allá de lo estético. Sí, perdió peso. Pero más importante aún, se liberó del peso emocional que venía cargando durante años. Mostró sus entrenamientos. Sus avances. Sus recaídas. Y, una vez más, su vulnerabilidad fue su superpoder. Porque no hay nada más revolucionario que una mujer que se ama a sí misma después de haber sido rota. Las redes sociales la convirtieron en una figura aún más cercana. Sus momentos con Alaya, sus reflexiones, su nuevo estilo de vida, todo eso la fue consolidando no solo como una figura mediática, sino como un referente de resistencia y amor propio en el mundo latino. Hoy, Adamari López no necesita un libreto para brillar. Su vida se ha convertido en un mensaje de esperanza. Y cada vez que una mujer enciende el televisor y la ve sonreír, sabe que sí es posible salir del dolor, reconstruirse y volver a caminar con la frente en alto. Porque Adamari no es solo una presentadora. Es una cicatriz que sanó con luz. Y su historia, aún no ha terminado. No fue fácil, ni rápido. Ni garantizado. Durante años, Adamari López escuchó las palabras que más duelen a una mujer que sueña con ser madre: quizás no puedas. El cáncer no solo le arrebató parte de su cuerpo, también puso en jaque su anhelo más íntimo: dar vida. El diagnóstico fue brutal. El tratamiento, demoledor. Y el pronóstico, incierto. Cada ciclo de quimioterapia, cada consulta médica, cada madrugada en soledad le recordaban que ese sueño, el de tener un hijo, quizás no llegaría nunca. Pero Adamari nunca dejó de soñar. Y, sobre todo, nunca dejó de creer. Contra todo pronóstico, logró vencer al cáncer. Pero el precio fue alto. Su cuerpo cambió. Su horizonte emocional también. Años después, tras enfrentar una de las etapas más dolorosas de su vida, la separación de Tony Costa, el hombre con quien compartió casi una década. Muchos pensaron que el capítulo de la maternidad se había cerrado para siempre. Pero fue, precisamente, en ese cruce de heridas y esperanzas donde ocurrió el milagro.
Alaya llegó. Nació un 4 de marzo de 2015. Pequeña, frágil, y al mismo tiempo, inmensamente poderosa. Porque Alaya fue mucho más que una hija. Fue una respuesta. Una luz. Un renacer. Una promesa cumplida por la vida. Adamari lo dijo sin rodeos, en entrevistas, en sus libros, en sus lágrimas, ella me salvó. Llegó cuando más lo necesitaba. No sabía cuánto amor me hacía falta hasta que la vi por primera vez. Desde el embarazo, cada paso fue compartido con el público. Las fotos de las primeras ecografías, los nervios antes de los chequeos médicos, la espera frente al corazón latiendo en la pantalla del ultrasonido. Todo estaba impregnado de gratitud. Porque ella sabía que la maternidad no era un derecho. Era un milagro. Un regalo. Un segundo acto que la vida le había concedido, después de haberle puesto a prueba el alma y el cuerpo. Cuando Alaya nació, algo en Adamari se transformó para siempre. Ya no vivía para sí misma. Ahora vivía para proteger, formar y guiar a ese pequeño ser que se convirtió en el centro de su universo. Cada sonrisa, cada primer paso, cada palabra balbuceada era como una nota sagrada en la partitura de una nueva vida. Sus redes sociales pronto se llenaron de momentos entre madre e hija. Videos de bailes por la mañana, desayunos con risas, juegos en pijama, consejos desde el corazón, rezos antes de dormir. Y el público no tardó en enamorarse de ambas. Porque Alaya no era solo la hija de una celebridad. Era la niña que llegó a reparar con ternura todo lo que la vida había quebrado con dolor. Una niña que, sin saberlo, le enseñó a su madre a ser paciente. A perdonarse. A volver a creer. Incluso en medio de la separación con Tony, Adamari jamás permitió que Alaya sintiera vacío. Se convirtió en el pilar, la guía y el refugio emocional de su hija. Y eso se nota. Se ve en la forma en que se miran. En la complicidad de sus gestos. En la fuerza silenciosa que une a quienes han sanado juntas. Hoy, cuando Adamari habla de su hija, lo hace con una mezcla de orgullo y humildad. Como si todavía no pudiera creer que, después de tantas batallas, la vida aún le debía ese pedacito de cielo. Porque Alaya no solo es su hija. Es su reflejo más puro. Es la prueba viviente de que la esperanza, incluso cuando parece vencida, siempre puede volver a florecer. Y en ese florecer, Adamari encontró su verdadera redención. Fue un golpe inesperado. Un quiebre que nadie veía venir, y que, sin embargo, llevaba tiempo gestándose en el silencio. Después de casi una década juntos, y tras haberse convertido en padres de la pequeña Alaya, Adamari López y Tony Costa anunciaban su separación. No hubo escándalo. No hubo gritos. Solo una verdad dicha entre lágrimas y la necesidad urgente de sanar. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta. Carismáticos, unidos, cómplices. Bailaban juntos, reían juntos, criaban a su hija con ternura, pero detrás de las cámaras, algo se había roto. Y Adamari, que había aprendido a fuerza de dolor que callar duele más, decidió esta vez no fingir más. En mayo de 2021, entre palabras escogidas con cuidado y una voz temblorosa, Adamari lo dijo ante las cámaras: he decidido separarme de Tony. Es una decisión difícil, pero necesaria. Lo hago pensando en mi bienestar, en el de nuestra hija, y en lo que deseo construir como mujer. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos la aplaudieron por su valentía. Otros la juzgaron por romper una familia. Pero solo ella conocía las noches de insomnio. Las conversaciones rotas. Las segundas oportunidades que ya no bastaban. Porque el amor no siempre muere de golpe. A veces se apaga lento, hasta que solo queda la sombra. Y aún así, Adamari no se quebró. Se sostuvo de su hija. De su fe. De su fortaleza interna, esa que había cultivado desde la enfermedad, desde la pérdida, desde la lucha por volver a amar. Volver a dormir sola no fue fácil. Tener que responder preguntas inocentes de su hija, tampoco. Pero cada lágrima derramada en privado se transformó en una sonrisa firme en público. Porque la vida no le permitiría detenerse.
En medio de la tristeza, encontró espacio para crecer. Volvió a bailar. Volvió a sonreír sin miedo. Se enfocó en su bienestar físico, en su espiritualidad, en la madre que quería ser y en la mujer que aún estaba redescubriendo. Ya no necesitaba una pareja para sentirse completa. Ya se tenía a sí misma. Hoy, Adamari mira hacia atrás y no se arrepiente. Amó. Luchó. Intentó. Y cuando entendió que soltar también era amar, tuvo el coraje de hacerlo. Porque a veces, el acto más valiente no es resistir, sino dejar ir. Y comenzar de nuevo. A veces, cuando todo parece haberse desmoronado, es justo ahí donde comienza la reconstrucción. Y Adamari López lo sabía. Sabía que después del dolor, venía el despertar. Tras su separación de Tony Costa, muchos esperaban que se replegara. Que desapareciera un tiempo. Que se ocultara para sanar en silencio. Pero Adamari eligió otro camino, el de la exposición con propósito. El de mostrarse vulnerable, pero también fuerte. Humana, pero imparable. Regresó a las cámaras no como una figura rota, sino como una mujer en proceso. Más auténtica que nunca. Con una sonrisa que ya no ocultaba las cicatrices, sino que las abrazaba. En entrevistas y redes sociales, comenzó a compartir partes de su nueva rutina. Su cambio físico impactó a muchos. Había bajado de peso, sí, pero no por estética, decidí cuidarme porque me lo debía. Por mí, por mi hija, por la vida que quiero vivir. Esa frase se volvió viral. No era una celebridad vanidosa hablando. Era una mujer resucitando desde sus ruinas. A nivel profesional, Adamari se reinventó. Siguió siendo rostro fuerte en Telemundo, pero también se lanzó a nuevos formatos, lives en redes, colaboraciones internacionales, contenidos personales donde se conectaba directamente con sus seguidores. Y cada aparición suya se volvía tendencia. No por escándalos, sino por inspiración. Empezó a hablar de meditación. De balance emocional. De la importancia de estar sola y estar bien con eso. Ya no era la ex de Luis Fonsi ni la expareja de Tony Costa. Era Adamari. Punto. La libertad también trajo espacio para nuevas oportunidades. Nuevas amistades. Nuevas metas. Pero sobre todo, una nueva forma de amar, sin sacrificarse a sí misma en el proceso. Porque el verdadero renacer no ocurre cuando todo está bien, sino cuando, aún con el corazón adolorido, decides levantarte y decir, aquí estoy. Esta soy yo. Y no me voy a esconder más. Después de tanto dolor, ¿es posible volver a creer en el amor? Para Adamari López, esa pregunta no tenía una respuesta fácil, porque el amor, cuando hiere, no deja solo cicatrices, deja temores, dudas, barreras invisibles que tardan en caer. Pero como en toda historia de renacimiento, siempre hay una chispa que podría encender nuevamente el fuego. Los rumores no tardaron en aparecer. Cámaras furtivas, fotografías borrosas. Sonrisas cómplices en lugares inesperados. ¿Era un nuevo amor, o simplemente una amistad con sabor a posibilidad? Un hombre, misterioso, comenzó a ser mencionado entre los seguidores más atentos. No era una figura pública, pero su presencia era constante. Cercano. Discreto. Alguien que no buscaba reflectores, sino compartir cafés tranquilos y silencios cómodos. Las redes sociales se encendieron. ¿Adamari tiene pareja? ¿Quién es el hombre que la acompaña últimamente? ¿Será este el capítulo de su vida donde el amor vuelve, sin hacerle daño? Ella, astuta como siempre, no confirmó, pero tampoco negó. Respondía con sonrisas suaves, con miradas cómplices, con frases que dejaban la puerta entreabierta, estoy bien, muy bien. En paz. Rodeada de cariño. Y es que Adamari no buscaba un cuento de hadas. Ya había vivido amores con escenario. Esta vez, si el amor volvía, sería con los pies en la tierra, y con el alma en calma. Por encima de todo, estaba su hija. La prioridad. La brújula que guiaba sus decisiones. Adamari no iba a permitir que nadie la hiciera tropezar en el camino que tanto le costó reconstruir. Pero aún así,
en algún rincón de su corazón, la esperanza seguía viva. Porque incluso los corazones más heridos merecen volver a latir. Y quizás, solo quizás, ese hombre que aparece en segundo plano, que no busca fama ni titulares, es la señal de que Adamari no ha cerrado del todo las puertas del amor. Porque en la historia de una mujer valiente, el capítulo del amor nunca está completamente terminado. Solo espera el momento justo para volver a escribirse. La historia de Adamari López no es solo la historia de una actriz, de una conductora o de una figura pública. Es la historia de una mujer que cayó, lloró, se rompió, pero se levantó más fuerte que nunca. Nos mostró que no se necesita tener una vida perfecta para inspirar. Que incluso desde la vulnerabilidad se puede construir un legado. Que se puede vencer al cáncer, a la traición, a la crítica, y aún así sonreír. Porque Adamari nos enseñó que no hay aplauso más fuerte que el de tu propia conciencia. Y que el amor propio, cuando florece, puede cambiarlo todo. Hoy, su vida sigue. En nuevas etapas. Con nuevos sueños. Quizás con un nuevo amor. Y sobre todo, con una certeza, la mujer que fui me enseñó a sobrevivir, pero la mujer que soy hoy, aprendió a vivir. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta aquí. ¿Qué parte de esta historia tocó tu corazón? ¿Te sentiste reflejado en algún momento? ¿Crees que, como Adamari, también mereces volver a empezar? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero que esta historia sea también un puente para compartir las tuyas. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para más relatos como este. Dale like si te inspiró. Compártelo con alguien que necesite una palabra de aliento. Porque a veces, una historia contada con el alma puede cambiar otra alma por completo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda. Nunca es tarde para volver a amar, volver a soñar y volver a ser feliz. Hasta el próximo viaje.